Reino de la Amistad, el castillo abandonado de Chascomús. Dicen que en Chascomús existe un castillo abandonado, un castillo sin techo, con habitaciones abiertas al cielo, con paredes comidas por el tiempo y con una historia tan extraña que parece inventada, pero no lo es. Porque antes de quedar en ruinas, ese lugar fue el centro de un reino creado por amigos, un reino con rey, ministros, corte, escudo, decretos y celebraciones. Lo llamaron el reino de la amistad. Pero como ocurre en muchas historias, donde la alegría dura demasiado, algo terminó quebrándose. Y desde entonces, el castillo quedó atrapado entre el recuerdo, el abandono y una presencia que algunos aseguran haber visto caminar por sus alas durante la noche. Todo comenzó en 1947, no en un palacio europeo, no en una tierra lejana, sino en un bar de Chascomús, el Bar National. Allí, entre charlas, copas y noches largas, un grupo de amigos decidió hacer algo insólito, a fundar su propio reino. No eran nobles, no tenían sangre azul, no tenían corona verdadera, pero tenían imaginación, dinero, entusiasmo y una obsesión en celebrar la amistad. Así nació el reino de la amistad, una monarquía creada casi como una broma, pero que poco a poco empezó a tomarse demasiado en serio. Había rey, había ministros, había títulos, había guardia real, había banda de música, había decretos y hasta un periódico llamado El Heraldo, donde se publicaban las noticias del reino. El primer monarca fue Manuel Constella, dueño del Bar National. Lo coronaron como Manuel y Rey de Copas. Un nombre que parecía divertido, pero que con los años quedó marcado en una historia mucho más oscura. El reino necesitaba un símbolo, algo que demostrara que aquello no era solo una ocurrencia de bar. Entonces compraron un terreno frente a la laguna de Chascomús y allí comenzaron a levantar un castillo. Torres y salones al camino real, un lugar pensado para fiestas, reuniones y ceremonias. Un castillo nacido de la amistad, pero destinado al abandono. Al lado incluso construyeron una plaza de toros, algo completamente fuera de lugar en la Argentina. Las celebraciones eran enormes, en banquetes, música, en trajes, en desfiles, fiestas que duraban días. Para muchos vecinos, aquello parecía una locura hermosa, pero también hay lugares que nacen con demasiada euforia y terminan cobrando su precio en silencio. El reino no duró para siempre. En 1953 murió Ángel Canatelli, uno de sus principales impulsores, y con su muerte algo empezó a apagarse. El entusiasmo se fue rompiendo. El rey Manuel se casó, se mudó a Buenos Aires y abdicó. Poco después, el reino de la amistad desapareció. Lo que antes había sido música, risas y celebraciones quedó reducido a paredes vacías. El castillo pasó por distintas manos y fue alquilado. Luego quedó bajo dominio provincial, después municipal. Hubo saqueos al abandono, en proyectos fallidos, promesas que nunca llegaron a cumplirse. Y mientras el tiempo avanzaba, el castillo seguía ahí, cada vez más roto, cada vez más solo, como si esperara algo o a alguien. Décadas después, en 2006, otro grupo de amigos decidió revivir aquella historia. Habían escuchado hablar del antiguo reino, de sus fiestas, de sus desfiles, de su rey, y pensaron que podían traerlo de vuelta. Otra vez hubo coronación, otra vez hubo traje, otra vez hubo cenas, ceremonias y humor. Pero el segundo reino tampoco sobrevivió, como si el castillo no permitiera que nadie ocupara su historia por demasiado tiempo. El entusiasmo volvió a apagarse, las fiestas dejaron de hacerse, los nombres se fueron borrando y el castillo regresó a su estado natural, el silencio. Con los años, alrededor del castillo empezó a crecer otra clase de relato. Ya no se hablaba solo del rey, ni de los ministros, ni de las fiestas. Se empezó a decir que por las noches
Dentro del castillo podía verse una niña caminando por la sala principal. Una figura pequeña, silenciosa, perdida entre las ruinas. Nadie sabe quién sería. Nadie sabe de dónde salió esa historia. Pero en los pueblos los rumores no nacen de la nada. A veces alguien ve algo. A veces alguien escucha algo. Y a veces un lugar abandonado conserva más que paredes. Conserva ecos, sombras, a recuerdos que no aceptan morir. Pero la historia no termina con fantasmas, termina con algo más extraño. En los últimos años, el castillo habría sido ocupado por un hombre llamado Mateo Salinas, escultor en Tatoran, y según él mismo, nuevo dueño del castillo, un tercer soberano. Un hombre que asegura haberse apropiado del lugar por los malos manejos que sufrió durante años, pero desde la municipalidad lo señalan como un usurpador. Y así, el castillo volvió a tener rey. Aunque esta vez no hubo coronación, no hubo ministros, no hubo fiesta, solo ruinas en sombras y una disputa por un lugar que parece condenado a no pertenecerle del todo a nadie. Lo más inquietante del reino de la amistad no es que haya existido. Lo inquietante es cómo terminó. Un grupo de amigos quiso construir un reino basado en la alegría. Levantaron un castillo, inventaron una monarquía, crearon fiestas, símbolos y ceremonias. Pero todo se deshizo y lo único que sobrevivió fue una estructura rota frente a la laguna. Un castillo sin techo, un castillo saqueado, un castillo donde algunos dicen que camina una niña, un castillo que tuvo un rey de copas y que ahora parece gobernado por el abandono. Quizás ese sea el verdadero misterio. No si hay fantasmas, no si la niña existe, no si el tercer soberano tiene razón, sino porque un lugar creado para celebrar la amistad terminó convertido en una ruina cargada de historias oscuras. Hoy, el castillo de la amistad sigue en pie, roto, pero en pie, como si se negara a desaparecer, como si todavía esperara el regreso de su corte, o tal vez como si todavía hubiera alguien adentro, alguien que nunca se fue, porque hay lugares donde la historia termina y otros donde la historia queda encerrada, esperando que alguien vuelva a contarla. Y en Chascomús, frente a la laguna, todavía existe un castillo abandonado, donde una vez hubo un reino, un rey, una promesa de amistad y quizás algo más.